Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a un prestigioso mentalista llamado Quique González. Para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos, Quique. Muy buenas tardes, Antonio. Otro placer enorme para mí estar aquí. Apasionado de la psicología desde pequeño y curioso por naturaleza, Quique Gonzalo es un mentalista profesional con muchos años de experiencia en los escenarios. Pone sus conocimientos y habilidades adquiridas durante toda su vida con el objetivo de mostrar que la mente humana no tiene límites. Ha trabajado con públicos de todas partes del mundo, adaptando sus shows de magia y mentalismo. Su blog es mentalista.quiquegonzalez.es. Quique, quiero darte la enhorabuena por todos los éxitos que has conseguido Muchas gracias. y, y decirte que para nosotros, para el Club de los Poetas Muertos, es un verdadero placer poder disponer de ti en este programa. Es otro placer para mí, de verdad. Estaba deseando hablar con vosotros. Antes de empezar a hablar un poquito de lo que es mentalismo, hipnosis, me gustaría decirte cómo fue que entraste en este mundo del mentalismo y de la hipnosis. ¿Cómo fue? Pues la ¿Cuál, verdad, cuál fue ese momento que tú dijiste, yo quiero ser mentalista, me quiero dedicar a este mundo? pues empecé hace 10 años y empecé haciendo magia con cartas, porque mi padre era mago y hacía magia con cartas. Entonces, bueno, yo lo odiaba con todo mi ser, porque tener un mago en casa es muy difícil. La gente que tiene magos amigos o familiares es complicado porque somos muy pesados y tenemos todo el rato que estar practicando y ensayando. Y yo estaba así, yo estaba cansado de coge una carta, coge una carta. Entonces, en su momento no quería dedicarme a nada de eso, pero un día cogí el libro, empezó a gustarme el tema de la magia. Y aunque no me gustaba el elemento de las cartas, sí me gustaba la atmósfera y las sensaciones que producía. Entonces, de ahí derivé al mentalismo, que es una rama de la magia, del ilusionismo. Y eso sí me gustó, todo el ambiente, toda la escenografía, por así decirlo, todos los elementos que utiliza. Y mantenía lo que a mí me gustaba, que era el efecto del sorprender y no sé, desde entonces me enamoré de esa rama y empecé a hacer con amigos y con familia hasta que di el salto una vez para hacer una actuación y desde entonces han pasado ya 10 años. No, bueno, de hecho más de 10 años. Y aquí estoy. No me imaginaba que en su momento iba a llegar aquí, pero Claro. ¿Y para ti qué es el mentalismo? pues el mentalismo es, para mí, es una rama de la magia, es bueno, del ilusionismo. Al fin y al cabo utiliza otros elementos. En lugar de utilizar una baraja de cartas, unas bolas de esponja, utiliza otros elementos, como digo, para crear la ilusión de que tienes un poder. Igual que un mago crea la ilusión de poder teletransportar cosas o partir cosas por la mitad o hacer aparecer palomas. Yo creo la ilusión de tener un sexto sentido con el cual, entre otras cosas, se puede leer la mente, predecir el futuro. Pero como digo, nadie que yo conozca tiene poderes, solo utiliza técnicas para crear la ilusión de tenerlos, pero al fin y al cabo creo que lo importante no es si alguien los tiene o alguien no. Lo importante es qué efecto produce y qué emoción produce a la gente que va a verlo. Y eso es lo verdaderamente mágico. Da igual el cómo lo presentes o cómo lo digas. Creo que es lo que hay que buscar, lo que busca un mago, ilusionista, mentalista, prestidigitador o como quieras llamarlo, es la emoción del público y generar un recuerdo fuerte en tus espectáculos. ¿Qué relación existe entre mentalismo e ilusionismo? Pues la relación es o sea, al final, mago es Harry Potter, es el que tiene poderes. Se le podría definir así. Nadie que, como he dicho, creo que tiene poderes. Al menos yo no conozco a nadie. Eh, Todos creamos la ilusión de tener una capacidad especial. Entonces, la relación es que es la ilusión de poder, por ejemplo, los atributos que se le atribuyen al mentalismo es la de leer el pensamiento. Pues crear la ilusión de que yo puedo estar dentro de tu mente y saber lo que piensas. Evidentemente, los pensamientos están en un circuito cerrado sin salida al exterior. Pero hay otras formas, ya sea por lo que
muestre tu rostro cuando lo piensas o por cómo te comportas, que nos puede dar alguna pista a los mentalistas. Y de ahí sacamos la ilusión de que podemos leer el pensamiento. Entonces, ¿qué relación tiene? Es derivado. Al fin y al cabo, es la ilusión de crear este tipo de efectos. Claro. Y si tuviéramos aparte de definir el mentalismo, si tuviéramos que destacar tipos de mentalismo, Sí, se podría definir. Ahora últimamente se llama más el mentalismo psicológico, como que creo que lo inició un poco de Brown, que es un mentalista británico muy bueno. Aunque hace años lo que se llevaba era más el mentalismo, digámoslo, místico, porque era la de una persona que sí, en ningún momento decía lo que estoy diciendo yo, simplemente él tenía la capacidad de leer la mente o de contactar con el más allá. Eso no va conmigo, pero aún hay gente que lo sigue utilizando, son otro perfil de mentalistas, entonces quizá yo lo dividiría en esas dos ramas, en la que siguen utilizando esta representación que es el mentalismo como, como una forma de contactar con el más allá y de ser capaz de darte mensajes, que a mí no me gusta. Otra que lo acerca más a lo que es la psicología o a cosas que más o menos conocemos de psicología para crear esos mismos efectos. ¿cuál es el más efectivo de cara al público? Es distinto, creo que no es más efectivo, sí puede ser más potente, por ejemplo, que, por ejemplo, si yo quiero adivinar cómo, puedo preguntarte, puedo adivinar un nombre, puedo adivinar cómo se llama tu tío, pero yo no iría a si tu tío ha fallecido o no. Pero si, al fin y al cabo, hay muchas cosas que se basan en la lectura en frío. Eh, por irlo en las dos ramas, el mentalista psicológico o el mentalista más ético, que me incluyo ahí, no va a entrar nunca en un tema que pueda sacar a la luz emociones que tú tengas o hacerte llorar, aunque sea de emoción. No, no me gusta crear esas emociones. Entonces, cuando te pido algo, siempre piensa en algo feliz, porque yo quiero que cuando tú lo recuerdes ese rato estés feliz. Bien, El otro mentalista te va a pedir que pienses en alguien que ha fallecido. Y aparte de adivinar cómo puede hacerlo de la otra manera, te va a dar un mensaje de esa persona fallecida. Como digo, yo no conozco a nadie que tenga capacidad, ni tenga poderes, ni nada. Solo conozco gente que utiliza las mismas técnicas que yo para crear esa ilusión. Entonces, para mí no es ético el utilizar esto para darte un falso mensaje que puede ser esperanza o puede ser lo que tú quieras, pero no va conmigo. Entonces, mm, quizás crea un poco de controversia lo que estoy diciendo, pero lo dividiría en esas dos ramas principalmente. Y lamentablemente la que te estoy hablando ahora, de que contacta como con el más allá y va con ese tipo de esencia, se sigue haciendo. claro. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya ocurrido durante estos años de profesional en alguno de tus espectáculos Pues y he que, tenido y que a ti te haya marcado especialmente? He tenido bastantes. La que más se suele repetir es cuando voy a algún sitio por primera vez, especialmente si es un pueblo pequeñito o que no han visto nunca un mentalista, que suelen tener el más absoluto de los terrores porque llegue. Entonces nadie quiere participar, todos tienen miedo. En un sitio en concreto era un restaurante muy grande, que estaba todo el restaurante lleno, era la primera vez que iba un mago a ese pueblo. Y se acercó el dueño y me dijo, mira, esta mesa de aquí no te puedes acercar porque dice que está embarazada, esta mesa de aquí dice que no les puedes mirar, aquí por favor que no les hables. Es real lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces digo, Claro, pero ¿qué claro, se cree que va a pasar aquí? Entonces por eso siempre intento meter muchísimo humor en el show claro, porque al fin y al cabo el humor es una forma de liberar la tensión y el miedo, y ya cuando ven que soy un tío majete suelen relajarse más, y eso también me ayuda a mí también a hacer mi trabajo. Y eso como anécdota más infeliz, pero como anécdota feliz, bueno, anécdota feliz, anécdota graciosa, como que fue después, en un show, bueno, ha pasado varias veces, en uno de los shows me pusieron una cosa que piden un efecto que escriban en un papel, que luego se dobla y se pone un clip, bueno, por resumirlo, que pusiera cada uno el nombre de una persona por ejemplo, una chica puso el nombre del primer beso, otro puso una travesura que hizo. Y un hombre me puso una travesura. Entonces yo con ese papel lo cojo entre los dedos y sin abrirlo, mi trabajo consiste en adivinar lo que ha puesto. Luego le entrego el papel, claro. Entonces empecé a adivinar y la travesura no era una travesura de un niño pequeño graciosa, la travesura era que había sido infiel. Entonces su mujer estaba ahí.
y él no esperaba que yo pudiera acertarlo. Entonces, cuando empecé a tirar del hilo, por así decirlo, se le cambió totalmente la expresión del rostro y era el más absoluto de los pavores y de los terrores, y lo redirigí como a otro recuerdo. Le dije, bueno, esto pasó hace tiempo, tal, pero seguro. Entonces lo llevé, bueno, quiero que me digas si es que engañaste en un examen en el instituto. Y él me dijo, sí, no era eso, era otra cosa. Y al acabar el show me lo dijo, gracias, de verdad, porque mira, no esperaba que lo fueras a hacer, pero cuando fuiste dando pistas de lo que, o cuando fuiste tirando del hilo, le digo yo, él ya se dio cuenta que yo lo podía adivinar y el reconducirlo salvó la situación. Esa creo que fue, primero porque fue un éxito para mí, el primero capaz de adivinarlo y segundo capaz de reconducirlo para acabar bien. Y eso, yo diría esas dos, las más reseñables. ¿Qué mentalistas tienes como referente? Pues Mentalista de Rembrandt es el mentalista británico bueno, mentalista por excelencia. Luego en Israel hay uno que se llama Leo Suchar, también es muy muy bueno. Había uno en Argentina, bueno, en Argentina hay un montón también, pero hay uno en Argentina que falleció por desgracia, que él se llamaba De Jack. Y por decir alguno español, diría Anthony Blake, simplemente porque es el buque insignia o así el buque insignia del mentalista. Efectivamente. Aunque difiere un poco de mi forma de ver en algunas cosas, es un profesional y un referente, y hay que decirlo. Y hay gente muy buena en España. Está Max Verdier, está Adolfo Masiebra, hay un montón. Ahora mismo seguro que no caigo y si lo escucha alguno de mis compañeros me dirá, oye, a mí no me has dicho, Sí, sí, pero que me perdonen. sí, sí. ¿Es bueno la improvisación mientras se practica mentalismo? No es que sea bueno, es que es necesario. Porque al fin y al cabo hay veces que puedes primero o acertar una cosa que no deberías o salir o que pase algo que no esperabas. Entonces siempre tienes que saber llevarlo bien. Por ejemplo, cuando a alguien le digo, piensa un recuerdo feliz. Hay gente que un recuerdo feliz era cuando jugaba con su perro en la playa. Pero si ese perro falleció, se pone a llorar. O sea, es feliz porque tienes ese recuerdo, pero entonces hay que saber improvisar para reconducir esa energía que hay y que no se centre todo en el drama o en el llanto, que es fuerte y el efecto es muy fuerte, pero no me gusta. También hay veces que las cosas no salen porque no son matemáticas. Entonces tienes que saber improvisar, o bien para saber salir o bien para saber reconducirlo a otra cosa. Y sobre todo, mi trabajo, al tratar con tantísima gente, tienes que saber improvisar porque, sobre todo por cómo actúan o cómo actúas tú, cada uno tiene una forma de interpretar las cosas, una forma de entenderlo. Entonces es muy, muy importante saber o conocer a mucho tipo de gente para saber exactamente cómo poder o cómo es la forma más efectiva de poder comunicarte con ellos o cómo hablar para poder sacar lo mejor y cada uno disfrute todo lo que pueda. Hay mucha gente que cuando sale al escenario está temblando de miedo. Entonces, ya con las tablas vas aprendiendo, por ejemplo, te muteas el micrófono, que te pones un momento de espaldas y le hablas para que la persona sienta que estás ahí, que no se preocupe. Entonces, tienes que saber, hay muchas variables que pueden afectar al show, entonces tienes que saber cómo conducir cada una de ellas. Por eso no es que sea importante, es que para mí es vital, es necesario y sobre todo lo da la experiencia. Eh, Quique, ¿qué, qué cualidades debe tener aquella persona que además de iniciarse en el mentalismo eh, necesite para poder triunfar en él? Pues partiría de que, por ejemplo, para empezar en el mentalismo no hace falta tener ninguna cualidad especial. Realmente todo el mundo puede empezar a dedicarse a ello y necesitará más o menos tiempo para llegar a un nivel de desarrollo bueno. Para triunfar, sobre todo, se debe ser, yo creo, respetuoso con el público y eso engloba a muchas cosas, no solo al trato físico o a ser un caballero de ofrecerles, no, me refiero estás tratando, por ejemplo, con recuerdos, con ideas, con pensamientos, con emociones del público y no todo debe salir a la luz por el bien de un efecto o por generar más potencia. Y va un poco a colación de lo que dije anteriormente sobre este tipo de mentalistas que utilizan estos efectos para simular que pueden hablar con el más allá. Entonces, cualidades debe ser muy bueno comunicando,
debe ser también bastante respetuoso y debe estar todo el día o todo el tiempo intentando evolucionar y estar al día en todas las corrientes que van estudiando. Por ejemplo, por el tema de la hipnosis, hay estudios recientes que desmienten unas cosas que antiguamente se creían. Entonces no puedes quedarte anclado a algo, tienes que estar siempre buscando el porqué y buscando desarrollar este tipo de cosas para tener un buen show. Entonces, si eres capaz de tener todo esto, creo que no hay nada que te impida triunfar en el mentalismo o en lo que sea en la vida. Y podemos decir que del mentalismo se puede vivir. Sí, o sea, se puede vivir, claro. Evidentemente, hay cosas con las que a lo mejor la gente podría vivir mejor o peor. Eh, yo la verdad es que me va bastante bien, no lo voy a negar. Tengo mucho trabajo, lo cual eso es bueno. Hay algunas veces que tienes que irte lejos de casa o tienes que estar viajando mucho tiempo, lo cual eso hay gente que le parece bueno y gente que le parece malo. A mí ahora mismo me gusta, pues estoy conociendo sitios que no hubiera ido en mi vida. Y entonces, sí, aparte, cuando trabajas de lo que te gusta, realmente no llegas a trabajar. Me refiero. Hay algunas veces que te apetece ir menos a algunos sitios, pero al fin y al cabo estás trabajando de lo que te gusta, de lo que te mueve, de tu pasión. Entonces, no sé si podría ir a un sitio a trabajar de lunes a viernes de las 8 a 3 o cuando sea y que no me guste. Entonces, ¿se puede vivir de mentalismo? Claro que se puede vivir. Se puede ser feliz siendo mentalista, por supuesto. Te tiene que gustar y te tiene que apasionar, eso sí, como todo. Como el camionero que no le gusta la carretera, el camionero pues lo pasa mal. Para el camionero que le encanta viajar, pues lo pasa bien. Se puede, al fin y al cabo, sí, se puede. Yo En lo estoy este mundo, haciendo. claro, en este mundo hay compañeros dentro de los mentalistas Ujú. o siempre suele haber algún tipo de envidia. A ver, la envidia es algo natural del ser humano. Entonces, siempre hay envidias o siempre hay gente que es más envidiosa. Creo que el ambiente que hay entre mentalistas, por ejemplo, en España es muy, muy bueno, porque a veces que nos hemos reunido no hay secretos, es mira, he descubierto que esto de esta manera se puede hacer así, ¿qué pensáis? O sea que esto como muy abierto si alguien entra, por ejemplo, nuevo, enseguida se le abren los brazos o... Creo que hay un buen ambiente, muy buen ambiente mágico en ese aspecto en España y también cuando he salido fuera con gente de fuera. No, hay gente que se le nota también que no va de ese estilo, pero son muy pocos, entonces no voy a atribuir esos No, pequeños ejemplos o esas pequeñas muestras a los demás. El ambiente es muy bueno, es muy colaborativo y cuando uno, por ejemplo, quiere sacar un show, oye, mira, se me ha ocurrido esto va muy bien con tu tipo de show, por cómo eres, este juego, está. Entonces, creo que, aparte que creo que así es como más lejos se llega, porque cuando te guardas algo para ti, claro, puede ser fuerte, pero cuando reúnes lo de mucha gente enfocada en ti y tú reúnes lo de mucha gente enfocada en otra persona, al final todo el mundo va empujando al otro y se llega mucho más lejos. claro. ¿Tú crees que el mentalismo está reivindicado aquí en España? Es Aquí decir, que se mm, coge o que se coge más lo de fuera más válido que lo de España. no, creo que se coge igual. Lo que pasa es que España no es un país, por así decirlo, que se dedique al mentalismo. España es el top uno, me atrevería a decir, bueno, top uno seguramente en magia de cartas. Ni es un referente mundial. Entonces, muchísimos magos españoles se dedican a cartas porque es lo que se hace aquí. Muchísimos magos de fuera vienen a aprender aquí a España, sobre todo con Juan Tamariz o con Dani de Ortiz, que es un cartomago de Málaga. Hay otros países que son justo lo contrario. Por ejemplo, Israel son muchos, bueno, hay más mentalistas que, bueno, más. La frecuencia de mentalistas y magos es bastante más alta en Israel o en Inglaterra o en Estados Unidos. Depende un poco también de la cultura del país. Aquí hay pocos, quizá también porque nuestros shows están más orientados para un público adulto que digamos entre 12 y 70, 80, o bueno, mientras que mantenga las capacidades cognitivas intactas, puede ser infinito. Entonces eso te reduce mucho el espectro porque realmente una de las cosas que más dinero mueve es la magia infantil, comuniones, cumpleaños, y un mentalista no va a hacer magia infantil, es raro. Porque a un niño de 8 años que le aciertes que esté pensando en poco yo le da igual, pero que aparezca una paloma le flipa. Entonces los mentalistas no parecemos palomas. Por eso mismo hay gente que o bien se hace mago mentalista o no deja de ese filón, porque al fin y al cabo tienes que vivir de lo que haces.
y por eso hay menos mentalistas puros, pero en España la verdad es que hay pocos, pero hay buenos. ¿Y qué es lo que no debería hacer nunca un mentalista en un espectáculo? Pues creo que lo que nunca debería hacer es, un poco lo que he dicho anteriormente, es jugar con los fallecidos o con ese tipo de recuerdos, de ese tipo de emociones que genera. Hay varios aquí en España que lo hacen, otros que utilizan las mismas técnicas pero se hacen llamar mediums y hacen shows y les va bien porque la gente quiere creer. Entonces, si tú le dices eso, por ejemplo, si yo ahora mismo, el ejemplo que hemos puesto antes, o de piensa en alguien que haya fallecido, yo eso jamás te lo diría, pero esa gente sí, pues yo puedo adivinar el nombre y aparte puedo adivinar quién era y también podría darte un mensaje. Eso tú te lo vas a creer, porque te lo vas a creer, porque no, porque te ha dado un mensaje que solo esa persona podía saber. Pero Efectivamente. pero no es así. Ha utilizado otras técnicas que para crear esa ilusión creas un efecto muy fuerte, pero no estás ayudando a la persona. Hay mucha controversia, como he dicho, con eso, porque puedes crear, no, pero es que le llega un mensaje feliz, entonces se queda aliviado. Bueno, es un mensaje feliz, pero cree que le puede enviar mensajes. Entonces a lo mejor empieza a poner velas o Dios sabe qué. O empieza a ir a otros sitios para que esto y lo sigan, voy a decir engañando, ¿vale? Porque, a ver, yo estoy hablando de mi experiencia y de lo que yo creo. Sí, sí. Por- Porque los primeros medium que se dieron, por ejemplo, fue en Estados Unidos, voy a decir Virginia, aunque no recuerdo mal, si no recuerdo mal, pero bueno, eran dos hermanas gemelas que eran capaces de contactar con el más allá. En una mansión, se ponían de rodillas en una sala, un salón grande de madera, totalmente vacío, y la gente iba allí a verla, a visitarlas, y podías quiero contactar con mi primo que falleció en un accidente, ¿no? Y le podías hacer preguntas de sí o no. Estás ahí, si daban dos golpes sonaba un golpe fortísimo por todas las casas aquellas de madera, era así un... Ya. Bueno, como te estaba diciendo, la gente iba a visitarlas, esa mansión, y si daban dos toques y le hacían una pregunta de sí o no, si daban dos toques en el suelo era sí, y si daban un toque era no, era algo como un sonido. Y la gente iba haciendo preguntas, ¿estás ahí? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? Y le iban contestando con sí o no. Bueno, luego resulta que las niñas iban descalzas y tenían la capacidad de con los dedos de los pies dar un golpe en una tabla en concreto que hacía un sonido que reverberaba por toda la madera de la casa y hacía que sonara como un golpe enorme. Las niñas daban esos golpes a razón de las señales que le hacía el padre, que se podría decir que era un mentalista, para saber qué contestar, para saber qué efecto producir. Entonces, ese fue o de los primeros efectos de mediums o mediums revelados que hubo. A todo esto quiero llegar porque muchos mediums utilizan mismas técnicas que utilizamos nosotros con otro fin. Entonces, da igual el nombre que le pongas, medium, mentalista o me refiero a mentalista, los que utilizan este tipo de efectos para generar ese tipo de emociones. Creo que nunca se debería llegar a eso por el bien o por la potencia de un show, porque hay cosas más importantes. Sobre todo, como he dicho, hay que ser respetuoso con el espectador y va a divertirse y no puedes hacer que alguien, aunque sea en un momento, lo pase mal solo porque todos los demás lo pasen mejor. Creo que eso es lo que nunca debería hacer nadie. Claro. ¿Qué es la hipnosis? Tú que realizas también Sí, hipnosis. ¿Qué es la hipnosis para ti? pues podemos empezar diciendo lo que no es. Y lo que no es lo que se ve en televisión o que ha hecho mucho daño a la hipnosis. No se ve en televisión, en películas en las que hay una persona que tiene el poder de, con un chasquido de dedos, someter a otra a su voluntad. No es nada de eso. La hipnosis es un proceso psicológico, natural, no tiene nada de mágico ni de místico. Es un proceso al que puede llegar cada uno por sí mismo. De hecho, la hipnosis de hoy en día pues eso, se define como autohipnosis o es autoinducida porque una persona a sí misma podría llegar. Podría ponerme más técnico y decir que había como dos vertientes, que era como una que creía que era como un estado hipnótico en el que entrabas y no podías salir, y otra en la que no. Hay estudios actuales
bueno, gracias a un compañero a Max Verdier, mentalista, tengo una tesis doctoral sobre hipnosis, ha llegado a mi poder en español. Y actualmente no hay, se cree que no es un estado, es o sea, no, a una persona le ponen unos diodos o unos electrodos en un laboratorio para comprobar sus ondas cerebrales o su estado y no ha cambiado, sigue siendo igual. Está está más sugestionado, pero no está en un estado o no está bajo el poder de nada. Entonces, el mentalista o el hipnotista es un guía que ofrece un camino en el cual si tú sigues ese camino podrás vivir ese tipo de efectos. Como digo, es autoinducido, porque no va a hacer nunca nada que tú no quieras o nunca va a pasar nada que tú no quieras que pase. Eh, lo que pasa es que como la mente es más fuerte que el cuerpo muchas veces, porque lo que la mente crea, el cuerpo lo siente, eso es una de las cosas que digo en mi show, si tú crees, por ejemplo, que no puedes levantar un brazo, pues si tu mente lo cree de verdad, no lo levantas. O si crees que puedes olvidar un número o tu nombre, o que puedes perder la capacidad de leer o de levantarte, o que con un chasquido de dedos se te relajen todos los músculos del cuerpo, todo eso, si tú te lo imaginas lo suficiente, lo vas a sentir. Y eso es la hipnosis. O sea, no es, como digo, que una persona tenga el poder de someter a otra, nada que ver. Es simplemente, en mi caso, es un guía que le ofrece, si sigue esos pasos, llega a vivir esa sensación y eso es la hipnosis. Y en el caso de las lenguas, que muchas veces mm, pues no se sabe la lengua, una lengua posible y aparece sabiendo alguna lengua. Perdona, es que se ha vuelto a bloquear. Justo cuando he acabado yo, se ha bloqueado, creo. Y cuando, por ejemplo, en el caso de que una persona no sabe una lengua determinada y aparece después de un estado hipnótico, aparece aprendiéndola o diciéndola y en su vida ha tenido contacto con esa lengua. ¿Cómo se puede explicar en ese caso? Conozco un ejemplo de una persona que tuvo un accidente de coche y cuando despertó del accidente de coche empezó a hablar otro idioma que pensaba que no hablaba. Pero eso va ajeno a lo que es la hipnosis. Ajá. En la hipnosis no te adquiere conocimientos, no te da nada que tú no tengas. Puedes, por ejemplo, en mis shows hago que una persona hable chino, pero realmente no es chino. Es un chino, lo que él entiende por chino, o él o ella entienden por chino. Ajá. Porque creen que no tienen, todo va a calculación de lo que decía antes, de que no tienen, creen que no pueden hacerlo de otra manera, que solo pueden hablar chino y es una autosugestión y entonces hablan lo que ellos entienden por chino, pero no son capaces de hablar chino realmente. No puedes hacer nada que no Sí, hicieras. que no sé. Claro. También se ha atribuido antes al tema antiguamente sobre todo el tema de las regresiones, por ejemplo, vidas pasadas y cosas así, eso, al fin y al cabo, la mente cuando quiere recuperar algo, o hay muchos recuerdos que tenemos de pequeños, que nosotros creemos que lo estamos recordando, pero hay muchos huecos, hay muchos vacíos que nuestra mente los llena y los llena creando cosas. Entonces, eh, hay muchos recuerdos que tenemos de niños, pero realmente son construcciones de lo que nos han contado. Y a lo mejor crees que lo recuerdas, pero luego te enseñan un vídeo y no era así. No estabas en tu casa, estabas en casa. Eso porque es una construcción que hacemos. Y tú crees que lo has hecho. En las regresiones con hipnosis viene a ser un poco esto. Realmente no puedes volver bueno, vamos a ver. No voy a sentar cátedra de nada, simplemente de lo que se ha estudiado ahora y de lo que hay. Entonces no puedes volver a un recuerdo, porque a lo mejor crees que estás volviendo, pero lo que ha hecho tu mente es crearlo. ¿Se puede llegar a un estado tan profundo de hipnosis en uno de los espectáculos tuyos, por ejemplo? Sí, bueno, vamos a decir que no es estado. Vamos a seguir llamándolo estado porque la gente lo entienda, pero realmente Sí, por eso. no es un estado, o sea, no está distinto a como estamos tú y yo ahora. Simplemente estamos más relajados y con un estado de sugestión más alto. Pero no, vamos a seguir llamándolo estado por eso. Entonces, se puede llegar hasta lo que la persona quiera llegar. Si quiere llegar hasta. Realmente tampoco hago nada extremadamente fuerte para que la gente, no sé, no quiero eso porque tampoco quiero que el espectador o la gente que vaya a verme tenga miedo la siguiente vez. Pero se puede, en mi show se puede olvidar el nombre, una persona habla chino, una persona ve cosas que no están o no ve cosas que están. Entonces para mí esas son las más potentes. Que la mente te diga
que ahí hay algo que no está o que la mente te diga que no está algo que sí está. Es un estado de autosugestión o de sugestión muy, muy alto y creo que eso es de lo más fuerte. Entonces, ese estado se puede Sí, sí, llegar sí. y Sí, pero sí, que eso depende de la persona, lógicamente. depende completamente. Casi todo el mundo puede llegar a vivir eso. Hay gente que no va a vivirlo nunca. Hay gente que puede llegar a vivir eso en 35 segundos. Depende mucho de las personas. Pero por recalcar todo, lo que no es o lo que no es que una persona chasquea los dedos y la otra persona se va a quedar fuera de control Ah, o no se va a despertar. Eso no sucede. ¿qué es lo que más te gusta experimentar en tu espectáculo? Pues lo que más me gusta experimentar es la sorpresa de la gente cuando lo ve. Cómo va cambiando su cara, porque me fijo mucho en eso. Entonces, al principio empiezan todos como muy nerviosos, no quieren participar, están un poco intranquilos. Y yo me muevo mucho por el público, les hago muchas bromas. Cuando los shows no son muy grandes, lo que intento es, por ejemplo, aprenderme el nombre de todas las personas que están ahí cuando recibo en algún teatrillo más pequeño, o son 70, 60 personas, intento aprenderme el nombre de todos. Entonces durante el show les voy llamando por su nombre de pila. Y eso, bueno, Así va viendo, generas confianza, claro. claro, vas viendo cómo la gente, bueno, mi récord son 76 nombres, creo, por ahí, que son bastantes, pero eso lo que va creando, a lo que quiero llegar con eso es que mi intención es que entren de una manera y salgan totalmente felices y fascinados. Entonces, eh, me gusta cómo va evolucionando, cómo llegan nerviosos, empiezan a reír, empiezan a disfrutar, ya todo el mundo quiere salir de voluntario, ya todo el mundo quiere participar, salen y lo recomiendan a sus amigos, sus familiares, entonces en el siguiente show ves a esa persona y a sus amigos. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo es eso, ver cómo mi esfuerzo se traduce en un bienestar, por así decirlo, o en diversión o en una emoción, y que puedes tener un problema, por ejemplo, de que estás en la calle o que has perdido el trabajo, y vas a un sitio a desconectar y conseguir que durante ese rato o lo que dure mi show esa gente sea feliz y esté bien y se lo pasen bien y se diviertan, eso para mí es el mayor de los objetivos. Entonces, lo que más me gusta es eso, ver cómo el público está disfrutando, recibir ese feedback de que están disfrutando y al fin y al cabo seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuáles van a ser tus próximos proyectos? Pues la verdad es que tengo 4 shows. Son uno de mentalismo normal, uno de mentalismo de cerca para ambientes muy muy íntimos, de menos de 20 personas, un show solo de hipnosis y un show que es un poco una mezcla que me pidieron por mezclar varias cosas. Entonces mi proyecto es seguir igual que este año en ese aspecto, porque bueno, tengo muchísimo trabajo, como dije, gracias a Dios, es una suerte. Y lo que sí quiero combinarlo es con otras cosas que siempre intento, como por ejemplo con el tema de la Dana, que pasó ahora. Tenía un show en un pueblo de Albacete, en Chinchilla, y al final transformé toda la recaudación de la taquilla en algo para los damnificados de eso. Y quiero seguir por esa vertiente de cuando pase algo o siga algo, tener la capacidad de aparcar todo por un momento, decir, o sentirme la responsabilidad de apoyarlo. En el año que viene quiero hacer uno, cuando se pase un poquito el hype o que la motivación de todo el mundo por ayudar ahora, quiero hacer otro show totalmente benéfico para los damnificados de la Dana. Quiero hacerlo sobre junio o así. Entonces mi idea es guardarme ese mes en concreto porque quiero hacerlo con más artistas, quiero hacer algo muy grande, guardarme ese mes un poco para eso y lo demás, pues nada, seguir aquí y a ser posible actuar en otros países aparte de España. He actuado en Emiratos Árabes, ahí hice un show una vez y me gustaría saltar a quizá algún gran charco, o no sé, me gustaría una aventura de ese tipo. Y bueno, decirte que nos podría hacer algún truquito antes de ¿Algún terminar ejemplo? el Sí, programa. puedo intentarlo porque la debilidad, por así decirlo, es que no estamos tú y yo en cerca, no estamos, te estoy viendo a través de una cámara, pero me falta mucha más información. Puedo intentar hacer algo, y sobre lo voy a intentar, pero voy a intentarlo. Lo que no sé si se va a poder bien. Mira, sí, Sí, se ve perfectamente.
de poder introducir. No, Eh, se paró, ¿no? sí. Antes de terminar el programa, ¿podría hacer algún truco para el público? Podría intentarlo porque no estamos en persona tú y yo. Puedo verte la cara a través de una cámara, pero realmente me falta mucha información y un poco mi trabajo consiste en leer de esas cosas. Pero bueno, puedo intentar hacer algo. No sé si se va a ver bien. ¿Crees, Antonio, que todos los pensamientos que tenemos son libres? Creo Se ha que vuelto sí, loco. Ah, creo vale. que sí. Bueno, ¿crees que alguien tiene la capacidad de poder transmitir el pensamiento a otra persona o puede inducirlo a decir algo que a lo mejor no diría de normal? Hasta ahora he pensado que podría suceder. Bueno, mi trabajo va a ser influenciarte en que digas, no va a ser una cosa que no debas decir, ni ningún secreto, ni nada, no te preocupes. A ver, si se puede ver bien. Mira, este reloj, ¿lo ves? A ver, no sé si se puede ver cómo gira las manillas, ¿no? ¿Se ve? Sí. Mm. Vale. Voy a ir girando las manillas y cuando pare, se va a parar en una hora. Yo voy a intentar que tú digas esta hora, pero no pienses en ninguna hora. O sea, no te empieces a hacer cábalas. Quiero que dejes la mente en blanco aquí. Que no salga de cámara aquí. Vale, quiero que dejes la mente en blanco y mira un momento, mira el objetivo a la cámara. Ahí, vale. Es una hora, bueno, son 4 números. Voy a chasquear los dedos y en ese instante te aparecerá uno de los números en la mente. Es decir, un número entre el 1 y el 12. No hace falta que cierres los ojos. De hecho, me ayudaría que no los cerraras. Vale. Ahí. 3, 2, 1, ya. ¿Qué número? El 10. El 10. ¿Vale? Y de los minutos te va a venir el primer número, ¿vale? Son 2 dígitos, te va a venir uno. 3, 2, 1. Ahora. El 2. ¿Cuál, perdón? 2. 2. Y el tercero, el tercer número que sería el cuarto en realidad. Como he dicho, 10, 2, 3, 2, 1. Ahora. 5. 1, 0, 2, 5, 10 y 25. ¿Hay alguna posibilidad de que ese número, al fin y al cabo, son 12 horas y son 60 minutos, ¿no? 1, Sí. 0, 2, 5. Mira, muy despacito. No sé si se puede ver exactamente la hora que pone en el reloj, las 10 y 25. Oye, pues Sí. podría ser mentalista, Antonio. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Pues mira que es complicado. Lo que quiere que quede claro es que no te he dicho piensa en este No, número. no, no, no. No. Ha sido totalmente impromptu, ha sido una cosa que me has De pedido y que hecho, sí, 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 efectivamente. De hecho, se me han pasado varios números y me he quedado con el último. cuando echas que los dedos, ese detalle es importante. O sea, había como una Sí, amalgama de números en tu mente y cuando echas que los sí. dedos solo te Se queda me ha con uno, pasado ¿sabes? en el último se me ha pasado un 4 y un 5. Y el 5 ha sido el último. Sí. Eso es importante. Eso es que ha salido bien. Pues espero que te haya gustado, Antonio. Sí. La, Estás la, pensando como. Estás pensando como. la verdad es que, vamos, no pensé que fuera a suceder, ¿sabes? Sinceramente, no pensé que fuera a suceder. Bueno, pues lo hemos conseguido entonces. Sí, Para mí es un desafío hacerlo desde aquí, sí, pero sí, es un desafío, pero mira, sí, ha es salido bien. que, mm, la verdad es que es increíble. Pues decirte que ha sido, vamos, ha sido un gusto el poder contar contigo, el estar aquí con un mentalista
con el prestigio que tienes tú, con los años de experiencia que tienes, que son ya bastantes, con todos los espectáculos que has dado. Y bueno, pues, y sobre todo quiero darte las gracias por la disponibilidad que has tenido y que ha sido un placer. Pues Y bueno, he visto que ya me están sí, reclamando sí, por ya está diciendo, está, está ya hablando aquí. demasiado. Sí, sí, Muchas gracias, Antonio, por la invitación, de verdad. La verdad es que sí, me lo he sí, pasado genial, me he divertido un montón. Espero también que esto llegue a que se conozca un poco más mi trabajo y a sí, quitar falsas ideas que se tienen sobre él. Y es que la gente cuando lo escuche o cuando lo vea lo disfrute y que, bueno, si quieren venir a algún show mío, están más que invitados. Porque muchas veces cuando ven ese tipo de efectos, la gente no se lo cree hasta que no se los hago a ellos o a sus efectiva- amigos. Familia, efectivamente. porque Y es normal. Entonces, invito a todo el mundo que pueda a verme y a vivirlo, que lo van a disfrutar. por cierto, la gente dónde puede verte. Pues me muevo por toda la geografía española, pero voy colgando en Instagram, voy haciendo spam de todas las actuaciones que voy haciendo. Es Kike Barraja Mentalista, por si la gente quiere buscarlo. Y ahí más o menos voy poniendo todos los shows. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo. Ahora te recupera. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Antonio. Creo que se ha bloqueado un poquito antes. No sé si me has escuchado. Sí, 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 se te ha escuchado perfectamente. Ah, vale, perfecto. Pues Antonio, de verdad, un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, de verdad. De nada. Hasta luego. Adiós.